Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a tu comunidad fiscal online. Este día, 30 de octubre, fue publicada la sexta modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal. Si deseas conocer el texto íntegro de esta modificación, te invito a seguir la publicación que hemos efectuado en el portal http://actualizacionfiscal.com.mx, en donde podrás encontrar cada uno de los preceptos que integran esta modificación. Igualmente, como noticia de la semana, deseo en esta ocasión hablar en específico acerca de la resolución del expediente 3VF/2014, resuelto por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en razón del trato discriminatorio que reciben las personas físicas franquiciatarias que están impedidas para ingresar al régimen de incorporación fiscal. El propósito de hablar de esta noticia no es solamente explicar en qué consiste el análisis que hizo la Prodecon en favor de estos franquiciatarios, sino que va más allá. El propósito de analizar esta noticia es no solo el análisis, sino también el realizar una crítica tanto a la Prodecon como al tratamiento que reciben los profesionistas en materia discriminatoria en razón de la aplicación del primer párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Comenzando en primer término por el análisis de fondo de lo resuelto por la Prodecon. Resulta que en este expediente 3VF/2014, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente decidió analizar y resolver los efectos discriminatorios que recaen sobre personas físicas franquiciatarias que se encuentran impedidas para tributar conforme al régimen de incorporación fiscal y obtener como consecuencia los beneficios derivados de este régimen tributario. Son varios los razonamientos que usa la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente al momento de analizar las causas de inconstitucionalidad que recaen en relación a estas personas físicas franquiciatarias. Para ello, la Prodecon se sustenta tanto en criterios doctrinales, así como en la exposición de motivos que planteó el Congreso de la Unión, muy específicamente la Cámara de Diputados, para establecer las limitantes a los sujetos que ingresan o que podrían más bien ingresar al régimen de incorporación fiscal. Y después de exponer estos fundamentos que sirven de sustento a su resolución, la Prodecon llegó en substancia a la conclusión de que los franquiciatarios, al ser personas físicas que se encuentran impedidas a ingresar al régimen de incorporación fiscal, tienen un trato discriminatorio, sobre todo por el hecho de que la Ley del Impuesto sobre la Renta solamente estima como elemento nodal para impedir que estos franquiciatarios puedan seguir en el régimen de incorporación y por lo tanto obtener los beneficios del mismo, el hecho precisamente de ser parte de una franquicia. Y muy concretamente la Prodecon sostiene que si bien es cierto que el hecho de tener una franquicia implica que el franquiciatario bien pudiera contar con derechos de explotación sobre un producto, no obstante, estos derechos de explotación que provienen precisamente de la franquicia no implican que por ese solo hecho el franquiciatario obtenga más de 2 millones de pesos, de lo cual es criterio de esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que entonces exista un trato injustamente discriminatorio en contra de estas personas físicas franquiciatarias, toda ocasión que las mismas en realidad no son sujetas de un acto de distinción con sustento en una razón que sea lógica, al menos económicamente. De ahí que sea consideración de la Prodecon el estimar que esos contribuyentes
sean afectados por un trato discriminatorio en el cumplimiento de sus obligaciones de índole tributario. Igualmente resulta sumamente interesante el hecho de que la PRODECON exponga que llega a estas conclusiones después de haber constituido una mesa de trabajo, específicamente al ser auxiliada por la Asociación Mexicana de Franquicias, en cuyo caso esta persona moral acudió precisamente ante la PRODECON en vía de defensa de sus agremiados. Sin embargo, como lo comenté al inicio de este video, el propósito no es específicamente centrarme concretamente en estas violaciones por discriminación en contra de los franquiciatarios, sino el hecho de que las conclusiones a las cuales está llegando la PRODECON igualmente resultan aplicables por analogía a los contribuyentes que obtienen ingresos al ejercer una profesión que requiere necesariamente una cédula profesional. Y esto es así toda ocasión que, tal como lo plantea la propia PRODECON, si bien una franquicia no es determinante para que un franquiciatario, persona física, pueda obtener necesariamente 2 millones de pesos y como consecuencia ese contribuyente sea víctima de un trato discriminatorio, igualmente resulte por analogía que el hecho de tener una cédula profesional no sea determinante para que un profesionista que obtiene sus ingresos en razón del ejercicio de su profesión a través de dicha cédula, efectivamente se encuentre por esa causa necesariamente excluido del régimen de incorporación fiscal y de sus beneficios. Esto implica, por lo tanto, que así como el franquiciatario es sujeto de un acto discriminatorio al no permitírsele ingresar al RIF por el solo hecho de pertenecer a una franquicia, igualmente un profesionista, persona evidentemente física, al contar una cédula, también sea necesariamente una persona víctima de un acto de discriminación, en el sentido de que la cédula no es determinante como para que los profesionistas que ejercen a través de ellas necesariamente superen los ingresos de 2 millones de pesos. De tal manera que en este sentido es muy válido plantear el principio jurídico que sostiene que donde la ley no distingue, no resulte válido distinguir. Y esto quiere decir que al analizar este expediente 3VF/2014, la PRODECON se limitó solamente a un núcleo muy determinado de contribuyentes, sin analizar igualmente a otros grupos tributarios que no obstante son víctimas igualmente de actos discriminatorios, como en este caso, tal como lo mencionó, las personas físicas que obtienen ingresos en razón del ejercicio de una profesión mediante el empleo de una cédula profesional. De ahí que sea bastante cuestionable la resolución que ha emitido en este sentido la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y que se derive como conclusión, a mi parecer, dos situaciones importantes. La primera, el hecho de reconocer que también las personas físicas con cédula profesional están siendo víctimas de un acto de discriminación, toda ocasión que, como ya se mencionó, la cédula no es un elemento para presumir que por el solo hecho de tenerla, la persona física va a obtener más de 2 millones de pesos. Esto como primera conclusión. Y como segunda conclusión, el hecho igualmente de que se reconozca que si los franquiciatarios personas físicas están obteniendo esta resolución es porque se encuentran agremiados, no así los contribuyentes con cédula profesional. De ahí que sea sumamente importante, a mi parecer, que estos contribuyentes, personas físicas que obtienen sus ingresos mediante el ejercicio profesional con una cédula, tengan necesariamente que colegiarse a propósito de defender sus intereses tributarios, precisamente a través de un órgano con facultades legales para poder elevar sus intereses ante instancias como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Queda así pues la crítica hecha a esta noticia derivada de esta semana y que deviene de esta resolución publicada por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Espero este video les sea de utilidad y les invito, en caso de que tengan dudas en relación al mismo, a dejarme sus comentarios al calce de esta publicación. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco y no me resta más que desearles un excelente día. Hasta luego.